Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno, estamos de vuelta en este su espacio A Primera Hora. Nos visita en este momento el doctor José Miguel Cruz, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Patología. Bienvenido. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, porque usted sabe que hay muchas dudas o confusiones que tienen que ver con un médico patólogo. Primero, cuéntanos un poquito del alcance. Y usted, como presidente de la Sociedad Dominicana de Patología, Sí. Las funciones que desarrollan. Sí, generalmente en la población general hay una duda siempre entre diferenciar lo que es el rol de un médico patólogo y un médico forense. Se confunden. Se confunden muchas veces, inclusive muchos colegas tienen esa confusión. Aunque somos ramas afines, cada uno tiene un rol en el momento de realizar su trabajo a nivel del sistema hospitalario. Nosotros como médicos patólogos nos encargamos de ir al microscopio, hacer el diagnóstico de todos los procedimientos que llevan un procedimiento de biopsia. Por ejemplo, en la paciente que va a su chequeo rutinario ginecológico, por lo menos 2 veces al año, el momento en que el ginecólogo le hace un Papá Nicolau, nosotros somos los que hacemos el diagnóstico al microscopio. Ok, no son los bioanalistas ahí. No. Nosotros al microscopio vemos el tejido y hacemos el diagnóstico. A diferencia del médico forense, el médico forense se encarga de hacer el expertise médico legal. Por ejemplo, una persona tiene una riña, quien certifica la calidad, la gravedad de los daños que tiene esa persona es un médico forense. Un forense. No Un forense. necesariamente tiene que hablar de un cadáver. No necesariamente de un cadáver. Ojo. O sea, porque cuando hablamos patología forense, se digan las dos. Por eso le decía, hay una confusión. O usted habla patólogo, la gente entiende de una vez un cadáver. Sí. Y cuando se habla de patología, la mayoría de la población asocia muerte, y no necesariamente. Pero las patologías pueden ser, por ejemplo, biopsias que se hagan a diferentes órganos, ¿no? La tiroide, pulmón. Sí. Ustedes determinan si hay o no algo anómalo, alguna célula anómala. Sí. Si un paciente tiene sintomatología de algún problema tiroideo, va al endocrinólogo. El endocrinólogo refiere a ese paciente a un imagenólogo, un sonografista. El sonografista hace una impresión diagnóstica. Por medio al aparato va viendo la glándula y toma una biopsia con una aguja, por ejemplo. Ese material lo extrae, lo remite a un medio fijador y eso nosotros lo procesamos y lo vemos al microscopio. Si ese paciente tiene algún tipo de alteración morfológica, nosotros lo vemos al microscopio y ahí se toma una conducta terapéutica. Si tiene alguna tumoración, por ejemplo, una paciente que en su chequeo rutinario va al ginecólogo, encuentra que tiene una mama con algún tipo de lesión, nódulo, tiene esa paciente antecedentes familiares de cáncer de mama, se lleva entonces esa paciente a tomarle una biopsia. Ese material de biopsia nosotros lo recibimos, los procesamos y hacemos el diagnóstico al microscopio. Si tiene esa paciente, por ejemplo, una lesión premaligna, esa paciente se puede hacer un diagnóstico temprano y evitar que desarrolle una lesión de mayor relevancia. Si es una lesión benigna, ya la paciente puede ir tranquila a su casa con su chequeo o seguimiento. Serían como un médico secundario, porque primero tiene que haber uno que sea un especialista que da esas indicaciones, ¿verdad? Secundario no, nosotros formamos parte de un equipo multidisciplinario. Ok, para decirlo así, multidisciplinario. Sí. Perdón. El patólogo, por ejemplo... Lo que digo es, usted no va a visitar un patólogo. Déjame ir al patólogo para que me indique tal cosa. No, directamente no. Nosotros recibimos el material de un médico que es el referidor. Exacto. Por eso fue que lo dije, porque primero está en el caso del ginecólogo. El ginecólogo hace un Papá Nicolau y entonces pasa donde al patólogo. Sí, en base al diagnóstico que nosotros al microscopio hacemos, entonces ese ginecólogo toma una conducta terapéutica o no. Perdón, doctor. Sí. Justamente por eso, y viendo la importancia de esto, es decir, el patólogo que te va a decir la diferencia entre, mira, aquí no hay células, aquí está todo bien, o mira, aquí tú tienes un inicio de cáncer. Entonces, ante esa realidad, ¿qué tanta presión podría sentir ustedes como médicos? Porque la diferencia de ustedes es salvar una vida
ahí mismo en ese momento, porque obviamente Claro. para algo que está sano o para algo que está comenzando o para algo que está muy adelantado, esa visión de ustedes y esa Sí, lectura es extremadamente importante. Al momento de nosotros firmar un reporte de patología, se asume una responsabilidad. Tenemos que tener la certeza, por ejemplo, una paciente que se somete a un procedimiento de biopsia, automáticamente, hasta que no tenga una respuesta del médico patólogo, está en una incertidumbre. Pero muchas veces se ve como algo inquietante, pero el momento que una paciente, por ejemplo, se le hace el diagnóstico de manera temprana, se le está dando una segunda oportunidad de vida. Esa paciente puede ser intervenida de manera efectiva y curarse totalmente. Te pongo otro ejemplo. El paciente que a su edad ya necesita el tamizaje de la realización de una colonoscopía, va donde su gastroenterólogo endoscopista, le hacen una endoscopía. En el trayecto del colon, por ejemplo, ese gastroenterólogo ve una lesión nodular, una lesión polipoide, saca esa lesión. Un pólipo, por ejemplo. Ese pólipo, nosotros si hacemos el diagnóstico temprano, posiblemente estamos curando a ese paciente. En la paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, sin el reporte adecuado de patología no lleva el tratamiento. Nosotros no solamente hacemos el diagnóstico, sino que también dirigimos el tratamiento del paciente. Doctor, me gustaría preguntar, porque hay cánceres en la República Dominicana que se han incrementado. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, el cáncer de pulmón, Sí. de próstata. O sea, son cánceres que van en incremento. Y me gustaría saber su opinión como experto. ¿Por qué se debe que en los últimos años como que vamos teniendo un pico? Sí, te pongo un ejemplo y ha sido una preocupación de nosotros como Sociedad Dominicana de Patología, el alza, el incremento en la cantidad de cánceres de cuello uterino que aparecen aquí anualmente. Hay una incidencia bastante elevada. Saben que la infección por el virus de papiloma humano, si tiene esa paciente una cepa de alto riesgo al desarrollo de cáncer, esa paciente, si no tiene un seguimiento cercano con un ginecólogo, si no tiene tratamiento, puede desarrollar en un tiempo relativamente corto un cáncer de cuello uterino que puede ser causa de muerte. Hay que saber también, por ejemplo, hay estilos de vida que son predisponentes, además del factor genético, al desarrollo de algunas lesiones. Ha aumentado la conciencia en parte de la población en cuanto a la cobertura que tienen las aseguradoras de riesgo de salud, que el paciente ya tiene mayores medios diagnósticos para acudir a una consulta y hacer un diagnóstico temprano. Esos son factores que influyen. Por ejemplo, el consumo de muchos elementos, por ejemplo, a nivel del cáncer del pulmón, también tiene una alta mortalidad y aparece una incidencia elevada aquí en el país. Pacientes fumadores crónicos, consumo incluso, esos pacientes a futuro que consumen esos vapor. El vapor, le iba a preguntar eso. Es una sustancia irritante que a mediano plazo puede ser el desarrollador de una lesión maligna. ¿Por qué casi todos los cánceres de pulmón terminan en muerte? Generalmente ¿Se da porque la muy gente agresivo, es una lesión muy agresiva y si no se hace el diagnóstico temprano, en estadios iniciales, el paciente cuando llega a presentar sintomatología ya está en un estadio avanzado. ¿Cuáles son las patologías más peligrosas o las más abrasivas, que van más rápido? No, dependiendo, siempre en cáncer hay que tener en cuenta de que si se hace el diagnóstico de manera temprana, hay una capacidad el paciente puede responder a un tratamiento mayor efectivo. Hay sí algunas lesiones, por ejemplo, a nivel pancreato biliar tiene una incidencia y una mortalidad muy alta, que independientemente de la intervención que se pueda hacer, el paciente generalmente puede tener una evolución tórpida. Doctor, ¿y se hacen en el país los estudios? Porque a veces se escucha como, mira, le damos una biopsia, pero eso va fuera del país.
a determinar o si existe ya en República Dominicana la capacidad de poder realizar esos estudios. Si están todos los reactivos. A nivel de por ejemplo, en los principales hospitales oncológicos han ido desarrollando en los últimos 5 años los entrenamientos al personal, buscando los reactivos y la maquinaria necesaria para ir en el país haciéndose esos estudios. Esos estudios que tú mencionas son los de inmunohistoquímica. Son estudios mucho más profundos donde se utiliza una maquinaria y una tecnología que generalmente aquí en el país no la tenemos, pero sí se está desarrollando. Un paciente, por ejemplo, con cáncer de mama necesita esos estudios de inmunohistoquímica para saber cuáles son las alteraciones genéticas que tiene esa paciente. En base al reporte del patólogo, entonces se orienta el tratamiento. Esos procedimientos ya se están haciendo aquí en el país. Es decir, el tipo de quimioterapia o la combinación quimio-radio que se le va a dar al paciente. Dependiendo de lo dañado que esté. Entonces es una terapia ya dirigida porque ya se sabe cuáles son las alteraciones genéticas y cuáles son los tratamientos que esta paciente puede llevar. Doctor, hablando de la sociedad, ¿qué tan organizada está la sociedad? ¿Qué cantidad de patólogos tenemos? Si hay subespecialidades específicas dentro de la patología y cuáles son. Algunos datos sobre todo de la sociedad. Sí, la Sociedad Dominicana de Patología en los últimos 5 o 6 años ha tenido un gran desarrollo. Inclusive nosotros somos referentes a nivel regional. En el mes de mayo fuimos la sede del Congreso Centroamericano del Caribe de Patología. El país fue sede de ese evento por 2ª vez. La 3ª vez que sale del área continental. Aquí se dieron cita especialistas de 17 países. En 3 días se hizo por primera vez después de la pausa del coronavirus, se hizo un evento presencial. Por ejemplo, en el 2027 nosotros somos la sede del Congreso Latinoamericano de Patología. Por 2ª vez después de 48 años el país es sede de ese gran evento regional. Hace 48 años lo fue ahora. Y vuelve en el 2027, se realizará de nuevo aquí. Eso es un signo de que realmente nosotros ya somos, como sociedad, como país, un referente a nivel regional. Nosotros como sociedad agrupa a algunos 240 médicos patólogos que son los que ejercen aquí en el país. Nosotros como patólogos tenemos 2 escuelas de formación. Una está en el Hospital Moscoso Puello, aquí en Santo Domingo, y la otra en Santiago de los Caballeros, en el Hospital José María Cabral Ibáez. Cada año salen entre 6 y 9 patólogos que se integran al sistema de salud. ¿El sistema los demanda también? Sí. O yo le voy a hacer una pregunta de uno que le dije hace un rato. Los patólogos veterinarios, o mejor dicho, los forenses, patólogos forenses veterinarios, ¿qué tan comunes son? Aquí no hay, en el país hay algunos patólogos veterinarios que se dedican a esa labor. No hay una formación directa. ¿Pero se forman aquí? No, aquí no. Aquí en el país, generalmente en México y Colombia. ¿Hay interés de que eso se forme aquí en República Dominicana? Sí, la demanda lo obliga. Ustedes saben por qué, y hago un paréntesis aquí, se da el caso de que algún animalito muere, envenenado, lo que sea, y todo el mundo sabe por qué muere, el médico patólogo te pone un detalle, pero que al final, o mucha gente no lo entiende, lo interpreta, o cuando necesita refrendarlo públicamente no quiere nadie hablar, porque afecta a algún veterinario. Sí, pero... Yo conozco un caso muy particular de una perrita que murió, Cersei, no sé si se acuerdan del caso de Cersei, que murió asfixiada en una veterinaria. Buscan un patólogo veterinario, le hacen el informe y la patóloga llamó al veterinario para decirle que ella era la que estaba haciendo el informe. ¿Eso es correcto? No debería ser, porque incluso debe ser algo totalmente neutral. Al momento de nosotros hacer un expertise, debemos de tener la suficiente certeza en lo que estamos reportando, lo que el cadáver habla. Sí. Lo que se encontró ahí inclusive puede ser demostrado por otra persona. La práctica de la medicina veterinaria sí lo ha llevado a una demanda de personal de manera consistente, porque también en los animales, en mascotas, también ocurren neoplasias, tumores. Claro.
Entonces hay que hacer un diagnóstico. Pero médico. aquí en el país no hay. No suficiente, hay muy pocos. Hay pocos. 3, 4 creo que hay a nivel nacional, que son patólogos que puedan determinar ciertas situaciones, Sí, que se y dedican, forenses que puedan también se determinar. dedican a la práctica de la patología veterinaria. Es un campo... Le invito a que usted abra algo, una escuela de eso aquí. Eso sería Sí hay inquietud. Nosotros hemos tenido cierto tipo de inquietudes en cuanto a esa, porque incluso la calidad de la atención de la medicina veterinaria ha mejorado aquí en el país, entonces eso lo demanda. Sí, yo entiendo que fuera del país hay buena experiencia. No creo que sea el volumen suficiente para abrir una escuela aquí, pero sí se puede incentivar a que médicos veterinarios ¿Volumen puedan... suficiente de personas interesadas en estudiar la carrera o volumen suficiente de demanda? De demanda. Entonces, en esa parte sería bueno que, incluso puede decir que hasta mucho más rentable que la práctica de la medicina humana. Creo que sí. Sí. Doctor, perdón, ahí mismo, porque hablábamos de los equipos ahorita. ¿Qué equipos faltarían aquí en República Dominicana? Porque hay veces, como usted decía, sobre todo en la parte, en una de las partes de los estudios, que hay que enviar la parte fuera. ¿Qué equipos nos hacen falta a nosotros? Y quizás, ¿qué costo podría tener un equipo de esos que nos hacen falta para nosotros tener una idea real? Qué bueno que me hace la pregunta, porque incluso recientemente el Ministerio de Salud Pública puso en circulación las normas nacionales de habilitación de centros de salud y diagnóstico. Las normas nacionales dictadas por el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, establecen que un centro de segundo y tercer nivel de atención deben de tener contratado, deben de tener dentro de su institución un laboratorio de patología. Nosotros, por ejemplo, un área de cirugía no puede funcionar si no tiene un servicio de patología. A nivel de algunos hospitales regionales hay una carencia de los servicios de patología. Muchos funcionan de manera precaria, otros no funcionan. No lo es decir, de los propios... del propio servicio. Del Estado. Sí. Okay. Entonces, si tú tienes un hospital regional donde se realizan procedimientos diagnósticos, donde hay una consulta de ginecología con un volumen adecuado de pacientes que van y se hacen diariamente un procedimiento de Papa Nicolau, si tú tienes un área de cirugía que tiene, llegan cualquier tipo de evento que necesiten la realización de una biopsia, debe de tener un servicio de patología. Ha sido un reclamo que nosotros hemos tenido como sociedad. Para que todos los centros de segundo y tercer nivel deben de tener. Pero le voy a decir una cosa, doctor. En el Servicio Regional de Salud Metropolitano hay 35 hospitales, sin contar lo de la Fuerza Armada ni de la policía y otros privados. Dentro de esos 35, ¿usted sabe cuántos bancos de sangre hay? 9. Sí. Con eso le digo todo. Calcule usted si van a tener un área de patología. Pero aquí hay muchos hospitales nivel 3, porque usted habla del Moscoso Puello, pero está el Luis Jaibar, está el Salvador Gautier, o sea, son hospitales tipo 3, no sé si 3, 4, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo a nivel de los hospitales regionales, si tú vas a una provincia del sur profundo, tienen área de cirugía, el paciente tiene que salir con una muestra de tejido a ver dónde lo procesa. Hospital Regional Taiwán, en Aso. Un ejemplo, y en San Juan de la Maguana, por ejemplo. Bueno. O también, por ejemplo, en Barahona. Entonces, si tienen un servicio de patología, eso agiliza la dinámica de ese centro de salud. El paciente puede salir con un diagnóstico, por ejemplo, tumoral. No tiene que perder tiempo en cuanto al tener que trasladarse a otra región para el procesamiento de esa biopsia. Por ejemplo, en Papa Nicolau, si se tienen por lo menos un servicio regional donde se centralicen todos esos centros, pueden tener una fluidez en cuanto al manejo de esos pacientes que ameritan atención a nivel de Yo, salud pública. antes de que Carlos cierre, solamente voy a decir algo. Si ahorita hablábamos del tema del deporte y de las falencias que hay en el país, Como políticas públicas. como políticas públicas, yo no me quiero imaginar la cantidad de gente que puede estar padeciendo alguna de estas patologías y que se entera tarde o que el proceso es tan lento que puede perder la oportunidad de tratarlo a tiempo. Solamente lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas adecuadas para que esto se dé correctamente. Bueno, agradecerle al doctor José Miguel Cruz por acompañarnos
el día de hoy. Nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve tenemos Eugenio con nosotros Cedeño al con diputado nosotros. Eugenio Cedeño. Así que no se muevan y nos vemos en breve. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.